Ahora comenzaremos con el estudio de la glándula adrenal. Esta glándula es importante para la sobrevida del organismo. Comenzaremos en este video con el estudio de la fisiología de la corteza adrenal y de los esteroides adrenales que produce principalmente cortisol y aldosterona. Las glándulas suprarrenales son dos y, como su nombre lo indica, se ubican sobre los riñones, una en cada riñón. El riñón tiene una cápsula que se llama cápsula de Gerota, que es una cápsula de fijación y que les da localización a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas son pequeñas y en dimensión tienen una altura de 1 centímetro por 3 centímetros de largo y 1 centímetro de espesor. Pesan entre 4 a 5 gramos. La glándula adrenal está compuesta por la corteza, que abarca el 80% de la glándula adrenal, y la médula, que tiene una ubicación central y que representa el 20% del volumen de la glándula. En esta ocasión estudiaremos solo la corteza y en una segunda video estudiaremos las hormonas que se producen por la médula adrenal. La corteza y la médula tienen distinto origen embrionario. La corteza proviene principalmente del mesodermo, mientras que la médula del neuroectodermo. Producen hormonas distintas y el control de la secreción es independiente. Al hacer un corte en la corteza suprarrenal, podemos encontrar tres zonas. La zona más externa se llama zona glomerulosa y representa el 15% de la corteza y está compuesta por células que tienen forma similar al glomérulo renal, por eso el nombre de glomerulosa. En la capa del medio es la zona fascicular, que son células cilíndricas que producen fascículos y representa el 75% de la corteza, y esto principalmente porque la mayor producción de hormonas glucocorticoides se produce en esta zona. La zona más cercana a la médula se llama zona reticular y representa el 10% de la corteza, y esta zona produce principalmente andrógenos adrenales. La figura muestra las diferentes zonas de la corteza suprarrenal y las hormonas esteroidales que produce. En la zona glomerular se van a producir mineralocorticoides, el principal representante es la aldosterona. En la zona fascicular se va a producir cortisol, que tiene eh, efectos metabólicos y también sobre el sistema inmunológico. Es una hormona proteolítica por naturaleza. Y en la zona reticular se van a producir andrógenos con menos potencia androgénica que la testosterona, la principal hormona esteroidal masculina. Y aquí se va a producir dihidroepiandrosterona y androstenediona, las cuales inducen el crecimiento y ayudan a desencadenar la pubertad, principalmente en hombres. Todas las hormonas esteroidales provienen del colesterol, el cual se puede producir en un porcentaje pequeño en la célula a partir de acetil-CoA, por lo que la mayor parte del colesterol debe ser ingresado a la célula. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, las células de la corteza suprarrenal tienen receptores para LDL, es decir, para las lipoproteínas de baja densidad, las cuales contienen colesterol en su interior. Una vez que el LDL circulante se une a este receptor, es endocitado y transportado hacia la mitocondria, donde ocurren diversas reacciones enzimáticas que transforman este colesterol en pregnenolona, que es el precursor para todas las hormonas esteroides conocidas, tales como aldosterona y cortisol, y también para los andrógenos y los estrógenos que se forman en la gona masculina y femenina. Las hormonas esteroidales no se almacenan, sino que se secretan bajo demanda. Esto es, hay un constante síntesis de hormonas y cuando se requiere o cuando llega un estímulo para la mayor producción, aumenta la producción de hormonas esteroidales y todos los pasos que para la conversión de colesterol a hormonas esteroides. La figura muestra las principales vías de biosíntesis de esteroides suprarrenales. Es interesante que la misma glándula produzca hormonas diferentes a partir de un precursor común. Para entender esto, primero debemos indicar que una vez que entra a la célula el colesterol, este es modificado por la enzima 20-22 de molasa, la cual transforma colesterol
a pregnenolona. Recordemos que el colesterol puede provenir desde la circulación ingerido a través de la dieta o puede formarse de nuevo en la misma célula de la corteza adrenal. Entonces, en pasos sucesivos de acción de estas enzimas, tanto en la mitocondria como en el citosol, las células de la glomerulosa adrenal pueden fabricar aldosterona porque ellas tienen una enzima llamada aldosterona sintetasa. En la zona fasciculada, por ejemplo, existen las enzimas necesarias para la producción de cortisol a partir de estos primeros precursores derivados de colesterol y en la zona reticular se pueden producir los andrógenos adrenales, ¿no es cierto?, a través de otras citocromos que producen estos andrógenos, que pueden ser también producto o sustrato para la generación de otros andrógenos como la testosterona o estradiol en otros tejidos. Esta figura se ve un poco más simple ya que nos muestra las estructuras esteroidales, pero tiene la misma intención. Esto es, que en las diferentes zonas de la corteza suprarrenal van a actuar diferentes enzimas que van a producir la hormona activa. Por ejemplo, en la zona glomerulosa y en la zona fasciculata y reticular existe la 20-22 demolasa, por lo tanto convierte colesterol en pregnenolona. También una enzima común en estas tres zonas va a transformar la pregnenolona en progesterona. A partir de este punto se empiezan a producir diferentes reacciones con enzimas distintas que solo están presentes en las células de una zona de las zonas determinadas. Por ejemplo, en la zona glomerulosa, los intermediarios van a ir transformándose por diversas enzimas hasta el mineralocorticoide principal, que es la aldosterona, que se sintetiza exclusivamente en la zona glomerulosa de la corteza y tiene como finalidad o función regular el sodio y el potasio. En la zona fasciculata se van a producir glucocorticoides. Los principales son cortisol y cortisona. Existe una relación importante en la conversión de estos dos glucocorticoides, ya que cuando hay un exceso de cortisol, este puede convertirse en cortisona que tiene menos potencia y esto principalmente a nivel renal. A nivel hepático, la cortisona puede convertirse a cortisol, siendo esta última hormona no es la más potente y por lo tanto cortisona funciona como un reservorio para el cortisol. Los glucocorticoides, principalmente cortisol, van a regular el metabolismo de la glucosa y también van a tener otros efectos sobre eh, el organismo. Y en la zona reticular se van a producir estos andrógenos adrenales, principalmente dihidroepiandrosterona y androstenediona, que que tienen efectos de por sí que son poco conocidos, pero también estos pueden convertirse en estradiol y testosterona en tejidos extraglandulares. Veamos primero los efectos fisiológicos del cortisol. El cortisol es una hormona esteroidal de 21 átomos de carbono, esa es su estructura, y se secreta en las células fasciculatas de la glándula suprarrenal. Las células blancas son la mayoría de las células del organismo, del cuerpo, y su función es la adaptación al estrés, la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono y también tiene una función inmunosupresora. Los niveles circulantes de cortisol están bajo control del eje hipotálamo hipófisis glándula. Así, cuando llegan estímulos al hipotálamo, tales como estímulos de estrés, infección, trauma, hipoglicemia, se va a estimular en el hipotálamo la secreción de CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta CRH va a actuar sobre el tirotropo en la adenohipófisis para estimular la secreción de ACTH. La ACTH es un polipéptido de 39 aminoácidos con una vida media de 10 a 15 minutos. El efecto de la ACTH sobre las células de la zona fasciculata son aumentar la secreción de cortisol, pero también tiene un efecto trófico sobre toda la glándula
y esto es necesario para mantener el volumen y la adecuada funcionalidad de la glándula adrenal. Cuando los niveles de cortisol son elevados, esto es sensado a nivel del hipotálamo y también a nivel de la hipófisis, inhibiendo la secreción de CRH por una parte y también la de ACTH, lo que hace que los niveles de cortisol vuelvan a sus estados normales. Por otra parte, la ACTH también es estimulada por ADH, esto a través de el ANP o el péptido natriurético auricular o los opioides, que van a estimular al hipotálamo para inducir la secreción de ADH y esta a su vez va a estimular también la secreción de ACTH, que en conjunto también tiene un efecto sobre la regulación de la bulimia. El mecanismo de acción de la CRH hipotalámica sobre el corticotropo hipofisiario involucra la unión de la CRH a un receptor acoplado a una proteína G de tipo estimulatorio que estimula a la adenilciclasa y produce aumentos de AMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico va a producir la activación de la proteína quinasa A, la cual va a activar canales de calcio y esto provocará la entrada de calcio desde el medio extracelular hacia el interior de la célula. El aumento de calcio induce la secreción de vesículas conteniendo ACTH. El mecanismo de acción de la ACTH en las células de la zona fasciculata y zona reticular de la corteza adrenal involucra su unión a un receptor de membrana acoplado a una proteína G de tipo excitatorio, lo cual produce la activación de la adenilciclasa y, por lo tanto, aumento de AMP cíclico y activación de la proteína quinasa A. Este efecto va a producir el aumento de la expresión de genes y de enzimas requeridas para la esteroidogénesis, para finalmente llegar a la producción tanto de glucocorticoides, por un lado, en la zona fasciculata, y de andrógenos en la zona reticular. Entonces, el efecto de la ACTH sobre las células de la zona fasciculata va a ser la unión a un receptor de melanocortina tipo 2, va a aumentar el AMP cíclico, va a activar a la proteína quinasa A y va a tener efectos rápidos que son la captación de LDL por una parte, aumento de la hidrólisis de los ésteres de colesterol y también mayor velocidad en el transporte de colesterol a través de la activación de la enzima STAR. Y también va a tener efectos más lentos que son mediados por diferentes factores de transcripción y involucran la síntesis de las enzimas requeridas para la producción de cortisol en estas células. El mecanismo de acción de los glucocorticoides, en particular cortisol, es general para todas las hormonas esteroidales. Esto es, por su naturaleza lipofílica, pueden atravesar la membrana plasmática, unirse a un receptor intracelular y formar un complejo hormonoreceptor, el cual actúa como un factor de transcripción que se une a secuencias específicas en el DNA, en este caso llamadas elementos de respuesta a glucocorticoides, y ahí producir la expresión de genes y la transcripción de proteínas necesarias para sus efectos fisiológicos. También se han descrito efectos más rápidos, porque la síntesis de proteínas es un proceso lento y requiere un par de horas o días para lograr el efecto. Sin embargo, también se han descrito efectos rápidos que al parecer involucran receptores de membrana, aunque estos receptores de membrana para hormonas esteroidales aún no han sido descritos. Aspecto muy importante en la regulación de las acciones del cortisol es que este eje endocrino responde a los ritmos biológicos como el ritmo circadiano, así como también a condiciones de peligro y estrés. Estos estímulos son procesados en los centros nerviosos superiores y desencadenan la liberación de CRH hipotalámica, la que a su vez estimula la secreción de ACTH, produciendo finalmente aumentos del cortisol en la sangre. El cortisol va a tener diversos efectos. Entre ellos va a ser inmunosupresor. A nivel hepático va a estimular la gluconeogénesis, esto es la producción de glucosa. A nivel de músculo
esquelético principalmente va a estimular el catabolismo de proteínas, por lo tanto es un agente proteolítico, y en el tejido adiposo va a estimular la lipólisis. Todos estos eventos metabólicos van a preparar al organismo para enfrentar una condición de estrés, como por ejemplo un ayuno, o hacer frente a una amenaza inminente. Muestra las concentraciones plasmáticas de ACTH y de cortisol en función de las horas del día. Se observa que la secreción de cortisol está gobernada por el ritmo circadiano de la secreción de ACTH. Esto aumenta significativamente alrededor de las 6 o 7 de la mañana y luego disminuye a lo largo del día y se produce un nuevo pico, un nuevo aumento alrededor de las 7 u 8 de la noche para luego disminuir. Esto se debería a la necesidad de generar fuerzas y energía poco antes de despertar. Estos patrones circadianos de la secreción se ven alterados en condiciones de estrés y también cuando se pierde el control del eje hipotálamo-hipófisis-glándula adrenal. Las acciones del cortisol son variadas y tiene efectos fisiológicos, otros efectos farmacológicos y efectos patológicos que van a actuar a distinto nivel. Lo que respecta a los efectos fisiológicos, los efectos metabólicos son muy importantes y entre ellos es el incremento de la gluconeogénesis, el incremento del catabolismo de las proteínas, antagoniza a las acciones de la insulina, moviliza ácidos grasos y redistribuye el tejido adiposo, principalmente de las extremidades, no así el visceral. Tiene efectos térmicos también por su efecto proteolítico, donde disminuye el grosor de la piel. Los efectos cardiovasculares y sobre el músculo esquelético implican que, la optimización de los receptores de catecolamina, un efecto permisivo, efectos ionotrópicos positivos, vasoconstricción y debilidad muscular por el catabolismo de las proteínas. Los efectos neurológicos incluyen cambios de ánimo y del comportamiento. También tiene efectos gastrointestinales, efectos hematopoyéticos y aquí los principales, lo que nos interesa también y por eso su uso en la clínica y en la farmacología es porque los corticoides disminuyen la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto actúan como antiinflamatorios. Entre los efectos endocrinos del cortisol es disminuir la secreción de ACTH por feedback negativo y también suprime la hormona estimulante de la tiroides y las concentraciones de T3 y T4. Los efectos del cortisol son variados, pero son relevantes a nivel del metabolismo intermediario, ya que aumenta la gluconeogénesis y la glucosa sanguínea. En el sistema cardiovascular ayuda a mantener la presión sanguínea. En el sistema nervioso aumenta la excitabilidad y en respuesta inflamatoria e inmune produce la inhibición de la respuesta inmunitaria. Veamos los efectos metabólicos de cortisol sobre los diferentes tejidos y su implicancia en la producción de glucosa a través de gluconeogénesis. En la figura en la parte izquierda pueden observar que cortisol va a tener efectos catabólicos sobre el músculo y el tejido linfoide y conectivo, lo que induce por inducción de proteólisis para aumentar la cantidad de aminoácidos sanguíneos y estos aminoácidos van a la formación de glucosa a través del proceso de gluconeogénesis. En el tejido adiposo, cortisol estimula la lipólisis y la producción de glicerol y ácidos grasos. El glicerol también es un sustrato para la gluconeogénesis, mientras que los ácidos grasos se utilizan directamente para formar energía. La gluconeogénesis aumentada va a estimular la liberación de glucosa a la sangre, por lo tanto, un efecto global de cortisol va a ser la hiperglicemia y también estimula el almacenaje de glucosa a través de la producción de glucógeno. Debido a su naturaleza lipofílica, el cortisol viaja unido a proteínas plasmáticas. La transcortina es la principal proteína de transporte de cortisol
y esta transporta aproximadamente un 80% del cortisol. Un 15% lo hace unido a albúmina y solo un 5% se encuentra libre. Debemos recordar que la forma libre de cortisol es la forma activa. La hiperfunción de la glándula o la mayor secreción de ACTH por parte de la hipófisis va a provocar una condición de hipercortisolismo de origen primario si es en la glándula o secundario si es a nivel de la hipófisis. Y este hipercortisolismo es el aumento de las concentraciones de cortisol en la sangre y es característico del síndrome de Cushing. Las personas que sufren de este síndrome tienen un desarrollo muscular escaso, una piel delgada, también mala cicatrización de heridas y estos productos del efecto proteolítico de cortisol. Tienen otra característica en la cara de luna llena y la redistribución de grasas, principalmente en las extremidades que forman una joroba en la espalda que se llama dorso de búfalo y también estrías abdominales. Por otro lado, la hipofunción va a producir disminución de los niveles de cortisol en una patología que se conoce como Addison.